La teoría de la argumentación se puede definir como la teoría que se preocupa del análisis, reconstrucción, evaluación y crítica del uso de los argumentos en una interacción. Hay una teoría que se llama pragma dialéctica que define la argumentación como la actividad social y verbal, por lo tanto una teoría limitada, porque como vamos a ver también la argumentación es una actividad de imágenes, en la que dos partes dudan entre sí de algún punto de vista o tienen opiniones contrarias entre sí y argumentan para efectos de resolver críticamente esa diferencia de opinión. Y por crítico se entiende aquella actividad en la que te pido más razones que justifican o respaldan una opinión, cualquiera sea el tema. Si yo digo que la selección chilena de fútbol es mejor actualmente que la selección argentina de fútbol, tú me dirás, bueno, ¿de dónde sacaste eso? Y tengo que producir razones. Por ejemplo, que ganó las dos últimas Copas de América. La teoría de la argumentación te facilita criterios para evaluar esos argumentos. Por ejemplo, la lógica informal, que es una rama de la teoría de la argumentación, te diría que hay 3 criterios para evaluar un argumento. Chile en el fútbol es mejor que Argentina. Y las razones son, ganó las dos últimas Copas de América. Esa razón, el hecho de que haya ganado las dos últimas Copas de América, ¿es una razón suficiente, relevante y aceptable? Entonces uno diría, es relevante porque es propia del campo argumentativo del fútbol. ¿Es aceptable? Sí, porque la calidad de uno sobre otro se define a partir de, por ejemplo, la cantidad de copas internacionales que se hayan ganado. ¿Pero es suficiente? Probablemente no. Hay que decir más razones por las que un equipo, en este caso una selección, es mejor que la otra. Porque tú me podrías responder de forma crítica, está muy bien, Chile ganó las dos últimas Copas América, pero Argentina ganó 2 Copas Mundiales. Esta actividad crítica se puede entonces cruzar con criterios específicos de evaluación de argumentos, relevancia, suficiencia y aceptabilidad. Y esos criterios fueron propuestos tan simples, porque uno intuitivamente los maneja, por lo que se llama la lógica informal. Y la lógica informal nace alrededor de 1978 a través de 2 filósofos que se llaman Anthony Blair y Ralph Johnson. Y lo hermoso de la historia de esa escuela es que nosotros los latinoamericanos tenemos siempre en mente el mayo del 68 en París. Pero la verdad es que en términos de lo que se llamó la nueva izquierda a nivel mundial, los primeros desarrollos fueron en Berkeley, en California, y en Canadá, por el 65, por el 66. Lo que pasa es que nosotros tenemos un amor por Europa y un odio hacia los norteamericanos injustificado, por desconocimiento de la historia. Y hubo movimientos muy ácidos relativos a la guerra de Vietnam. Entonces eran estudiantes de humanidades que protestaron en las calles. Hubo muertos también, y nosotros no tenemos idea. Entonces, estudiantes de filosofía particularmente pidieron que se hicieran cambios curriculares a las materias que estudiaban como en filosofía. Decían que la lógica matemática formal no servía para entender los sucesos culturales y los fenómenos históricos que ellos estaban viviendo. Requerían herramientas y reflexionar sobre materias que le permitieran entender el mundo real. Y así nace la lógica informal y la preocupación por la teoría de la argumentación. Esto es que los argumentos siempre son contexto dependientes y por lo tanto una deducción totalmente rigurosa no permite entender la flexibilidad que tiene el arte del convencer. Y ese arte de convencer ya había sido desarrollado y explicado por griegos y por latinos de la época media
Y no es casualidad entonces que, por ejemplo, solo por nombrar un ejemplo, Cicerón era un filósofo y era un pensador de la actividad de convencernos uno a otro, pero además era un político. Él, mientras escribía sus libros de retórica, él estaba asesorando a políticos que eran parte del Senado romano. Y le decía, bueno, usted para convencer en el próximo debate tiene que hacer lo siguiente, 1, 2, 3. Entonces la práctica, el desarrollo teórico de la argumentación y sus ejemplos siempre estuvo vinculado estrechamente a la actividad aplicada y política. Por eso estoy en la teoría de la argumentación. Yo nací en 1973, 20 de septiembre, 9 días después del golpe militar. Soy un hijo de la dictadura en todos los sentidos. Estudié en enseñanza básica en un mundo en que nunca hubo razones respecto de las decisiones que se tomaban. Entonces también retrospectivamente vinculo mi hacer profesional con un contexto en el que siempre faltaron razones respecto de las decisiones.